Para ver el espesor que debemos utilizar, tenemos que predimensionar, ¿no? Y para predimensionar simplemente tenemos que ver, bueno, la norma es 0,70, todavía no ha sido actualizada. Actualmente ya tenemos 4 zonas sísmicas. En este caso solamente hay 3, ¿no? Esta vendría a ser la norma del 2003 o la del 2006. Pero podemos seguir utilizando este espesor, ¿no? La altura entre 20. Y el esfuerzo máximo axial debería ser esta relación. La carga de gravedad dividida entre su área del muro debe ser menor o igual a esta relación. 0.2 F'M, 1 menos la altura entre 35 veces el espesor elevado al cuadrado, la cual a su vez debe ser menor al 15% del F'M. Esto te va a limitar para que tu muro no tenga tanto peso y pueda deformarse y pueda ser dúctil más que todo, ¿no? Tenga la capacidad de formarse en el rango no lineal. Eh, el predimensionamiento, claro, en la norma, todo esto está en la norma. Bueno, también debemos verificar el aplastamiento siempre y cuando nuestra viga no descanse sobre una columna, ¿no? En este caso está directamente apoyada al muro. Entonces no debe. La longitud máxima de los muros, aquí está. 2 veces la altura, en nuestro caso la altura vendría a ser 2,40 metros, o sea, nuestro muro no debe ser mayor, la longitud, a 4,80 metros, ¿no? Ni tampoco a 5 metros. Esto es la longitud máxima. Bueno, tenemos que hacer la estructuración, ya sabemos, todos los muros se refuerzan. Si deseamos hacer muros que no tengan confinamiento, estos muros deben absorber menor al 10% de la fuerza del cortante en la base, ¿no? Y todos los muros del perímetro deben tener elementos de confinamiento. La densidad mínima de los muros, acá la tenemos, ¿no? Sumatoria de la longitud por T, es decir, el área de los muros dividido entre el área de planta o el área de nuestro edificio, debe ser mayor o igual a ZUSN entre 56. Esta fórmula es algo, como diría, estamos del lado de la seguridad con esta fórmula, ¿no? Si nosotros con el predimensionamiento cumplimos y nuestra estructura es regular, entonces podría decirse que ya va a pasar sí o sí las verificaciones posteriores. El método puntal tensor, bueno, el método puntal tensor simplemente es otro método, así como hablamos del método de la columna ancha y el método de los elementos finitos, es representar nuestro muro. Este es nuestro muro de albañilería, entonces ya no hay muro de albañilería y solamente colocamos las vigas y las columnas y tan solo colocamos el puntal de compresión de la albañilería. Lógicamente ese puntal va a tener sus propiedades, ¿no?
y podemos hacer nuestro análisis sísmico. ¿No? Esto es un análisis de un muro. Es decir, nuestro muro ahora es un puntal. Se puede utilizar cualquier método. Podemos utilizar el método de elementos finitos, el método del puntal tensor, el método del brazos rígidos, columna ancha. Pórticos planos, brazos rígidos y columna ancha es lo mismo, ¿no? Eso consiste también, nuevamente, ¿no? Vamos a tener nuestro, digamos, para un muro, digamos, dos muros y una viga, ¿no? Entonces, columna ancha, simplemente haces una idealización de este muro, ¿no? Entonces, colocas un eje, colocas a su eje, y esta zona debe ser totalmente rígida, ¿no? Es decir, tiene que tener esa propiedad. Después va a venir una zona flexible y nuevamente una zona rígida. Lógicamente estas secciones tienen sus propiedades, ¿no? Tiene su área para compresión, su área de corte, su momento de inercia y todas sus propiedades. Y nuevamente haces tu análisis sísmico. Es otro método para analizar muros. ¿No? Entonces son métodos para el análisis estructural. Bien, continuemos. ¿Dónde estábamos? Ya sabemos qué cosa es cada letra, ¿no? Z, factor zona, uso, suelo, número de niveles entre 56. Entonces, si no cumplimos con esta expresión, es decir, que nuestra área de muros no es la suficiente, debemos incrementar ya sea el espesor de algunos muros o incrementar su módulo de elasticidad, ¿no? En este caso, cambiamos el material y ya no serían muros de albañilería, sino muros de concreto armado. Algunos muros. Y se tendría que hacer nuevamente el análisis estructural. Bueno, en este caso es predimensionamiento, ¿no? Todavía. Entonces, simplemente tenemos que utilizar esta relación, el modular, ¿no? Es decir, la relación modular. Si nosotros vamos a tener nuestro muro de albañilería y lo vamos a cambiar para concreto, este muro de albañilería va a tener un modo de elasticidad de la albañilería y lo vamos a querer cambiar a un muro de concreto. ¿No? El cual va a tener un modo de elasticidad del concreto. Entonces lo que se hace es la sección transformada, ¿no? En nuestro predimensionamiento ya no vamos a tener el espesor T. Acá hay un espesor T del muro. Vamos a tener un nuevo espesor, mucho más grande. Este va a ser nuestro espesor, ¿no? Vamos a decir que el módulo de elasticidad es de albañilería también, pero mi espesor de mi muro se va a incrementar. ¿Y cuál es la relación que se incrementa? Simplemente sería el espesor del muro inicial multiplicado por n, donde n es la relación modular, ¿no? De módulo del concreto dividido entre el módulo de la albañilería. ¿No? Y con eso predimensionamos. Ya no colocamos espesor T, sino espesor T por N. A ver, otra consulta. A ver, como les expliqué, los métodos de análisis estructural, ya sea
método puntal tensor, método de pórticos planos o el método de los elementos finitos, nos van a servir para el análisis estructural ante cargas sísmicas o cargas laterales. Entonces, tú puedes usar cualquier método. No es una norma, no es una regla que te digan qué método utilizar. Podemos usar cualquier método. ¿De acuerdo? Al final, tan solo nos dan una idea de las fuerzas internas que necesitamos para nuestro diseño. ¿Ya? Ahora veamos la albañilería confinada. Bueno, adicionalmente a los requisitos ya mencionados, se debe considerar un muro confinado aquel que cumpla con las siguientes condiciones, que esté enmarcado en los 4 lados, ¿no? Por vigas, columnas y la cimentación en el primer piso. Esto es un muro confinado, ¿no? Acá también te da las distancias, no debe ser mayor a 5 metros ni 2 veces la altura, la longitud, ¿no? Las unidades de albañilería que debemos utilizar deben cumplir con nuestro reglamento. Los empalmes deben cumplir con lo que indica el capítulo 12 de la norma. Y la resistencia a compresión del concreto, 175, ¿no? Esto indica el reglamento, pero lo recomendable es 210 como mínimo. El espesor mínimo de las columnas debe ser igual al espesor de la albañilería. Y el espesor mínimo de la viga solera debe ser igual al espesor de la losa. Acá podemos ver un ejemplo de 2 muros que tienen vigas soleras del espesor de la losa y tienen una viga dintel, que une a los 2 muros para hacer ese efecto, ¿no? de tener mayor deformación por corte y menor deformación por flexión. El peralte de nuestras columnas debe permitir el correcto anclaje de las barras longitudinales. En este caso, para las vigas, tal vez necesitamos mayor a 15 centímetros, ¿no? Este peralte. Bueno, generalmente lo mínimo que se utiliza acá es 25 centímetros, pero va a depender de la barra de acero que tú quieras colocarle. Porque esta longitud LDG va a variar dependiendo del espesor, del diámetro de la varilla y de otras consideraciones, como puede ser el esfuerzo de fluencia o la resistencia al concreto de, de nuestra columna, ¿no? Bueno, esto es cuando tenemos un sistema al ras, ¿no? Generalmente nosotros colocamos dientes, endentado a nuestro muro, ¿no? Entonces, una manera de unir la albañilería, si no quieres usar dientes, colócale mechas, ¿no? Acero alambrón podría ser, o aceros de 1/4, y con su doblez, ¿no? Bueno, para nuestro caso, uh, a ver, hay una consulta. Los elementos de confinamiento deben tener alguna rigidez flexionante para considerarse arriosos. No, simplemente deben cumplir con las dimensiones mínimas, nada más. En el análisis no se consideran los elementos, no se consideran los elementos de confinamiento para el análisis, pero sí se considera para su rigidez, como indica, ¿no? Pero debemos considerar, por ejemplo,
Si tenemos nuestro murito y vamos a tener las columnetas, digamos acá, entonces para la rigidez ante cargas laterales, debemos considerar su sección transformada, ¿no? Entonces, lo que hacemos es hacer esto, ¿no? Sección transformada para el análisis estructural, ¿no? Entonces, si este era un T o un espesor T de mi columna, ahora va a ser el espesor T de mi columna multiplicado por N, ¿no? Toda esta longitud. Entonces, este elemento es mucho más rígido que este elemento, que esta área, ¿no? Entonces, de acá tiene que sacar su momento de inercia. Bien, empecemos con nuestro proyecto. Nuestro espesor mínimo debería ser la altura, que vendría a ser 2,40 m dividido entre 20. Nos sale 12 centímetros. Por lo tanto, un espesor de 13 centímetros sería lo indicado, lo correcto. Calculando el esfuerzo axial máximo, nos sale que 9,38 kilogramos por centímetro cuadrado debería ser el esfuerzo axial máximo. Entonces nosotros vamos a hacer de nuestro análisis, vamos a sacar nuestras cargas de gravedad, ¿no? Carga muerta y carga viva. Lo dividimos esa carga entre el área del muro y nos va a sacar el esfuerzo axial, el cual debe ser menor a este valor. Densidad mínima. Vamos a hacer la densidad mínima ahora. Entonces, agarramos un Excel para hacerlo más rápido, digamos. Y vamos a tomar o escribir los muros, ¿no? Entonces vamos a nombrar. Mis letras. Ya. Entonces vamos a etiquetar a los muros. Entonces voy a colocar pier. Pier. Entonces lo primero que tenemos que hacer es etiquetar a nuestros muros. ¿No? Le voy a poner un color rojo para la dirección X. Entonces voy a colocarle nombres. Muro X, 1X, digamos. Entonces, muro 1X. Va a ser este muro. Este va a ser mi muro 2X. Estos de acá son tabiques nada más. Este de acá va a ser mi muro 3X. Este va a ser 4, 5 y 6. Este va a ser mi muro 7 y 8. Y 8. Este va a ser 9, 10. No, a ver. 7, 8. Este va a ser 9. El de acá va a ser 9. 9X todo este muro. 10 va a ser este y 11 va a ser este de acá.
10 y 11. Después este va a ser 12, 13, este va a ser 14 y 15. Ya, hasta ahí nomás. Vamos a analizar la mitad nada más. Todo esto es simétrico. Eso podemos analizar hasta acá y multiplicarlo por 2. ¿De acuerdo? Ya, ahora vamos a etiquetar los muros en Y. Le voy a colocar un color azul. Ya. Este va a ser 1Y. ¿Quién sigue? 2Y. Después viene 3 y 4Y. 3Y, 4Y. Voy a quitar los sanitarios. Ya. 4Y. Después vamos a etiquetar el 5, vendría a ser este. 5Y. 5 vendría a ser este, ¿no? A ver. Hasta la mitad vamos a ver nada más, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5 vendría a ser este. 5Y. No hay que olvidarnos de ninguno. 6 vendría a ser este y 7 es este. 6 y 7Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vendría a ser este de acá. Yo siempre nombro o etiqueto de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. 8, 9, 10 y 11. 9, 10 y 11Y. 12 y 13Y. 13Y. Ya, tenemos 13 muros en la dirección Y 15 muros en la dirección X, ¿no? Y se multiplica por 2. Entonces hagamos esos muros en la dirección Y. Ponemos dirección Y. Dirección X. Tenemos el muro 1X, muro 2X, y así vamos a tener 15 muros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 muros en la dirección X. Vamos a guardarlo, por si acaso. Vamos a poner acá densidad de muros. Ya. Entonces, en la dirección X vamos a colocar ahora número de muros. Número de muros. Y voy a colocarle 2 muros para cada uno. Como pueden ver,
esta cantidad de muros es la misma en la parte de arriba, ¿no? Entonces, 2. Vamos a colocar ahora su espesor T. El espesor de nuestros muros son de 13 centímetros. Sería 0.13. Todos nuestros muros. Y ahora vamos su longitud. El espesor en metros y su longitud en metros. Entonces, esto es número de muros. Todo esto es la dirección X. Entonces vayamos al primer muro. ¿Cuánto tiene su longitud? Entonces simplemente colocamos de este extremo hasta este extremo. 1,35 m. El muro 2X también debería tener 1,35 m. 1,35. El muro 3X tiene de acá hasta acá 1,75. 4X de acá hasta acá 1,40. El 5 1,40. Y el 6 1,75. El 7 1,85. Y el 8 1,85. El 9 de acá hasta acá, todo eso es un muro, 3,95. El 10 3,20. Vamos a borrar las puertas también. El 11 3,20. El 12 1,50. El 13 también 1,50. El 14 de extremo a extremo 3,20. Y el 15 también 3,20. Entonces, con esto podemos hallar el área de muros. ¿Sí? Simplemente sería el área en metros cuadrados. Multiplicamos el número de muros por el espesor y por su longitud. Entonces, todo esto vendría a ser el área de muros. La suma de toda esta. El área de muros. Ya tenemos 8,437. ¿No? Eso es en la dirección X. Hagamos lo mismo en la dirección Y. A ver, hay una pregunta de Álvaro. Se sabe que los muros portantes son continuos, pero si por funcionalidad arquitectónica se requiere vanos, ese muro ya no cumpliría como portante. A ver, vamos a ver más o menos a lo que te refieres, Álvaro. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, esto es en el primer piso, ¿no? Un muro continuo. Y en el segundo piso, tú ya quieres dividirlo en dos, digamos, por un vano, ¿no? Culpa de un vano. Digamos una puerta. ¿A eso te refieres? Bien. Ya, entonces, en este caso no habría problema.
No, o sea, si hay una ventana ahí sí ya no sería muro, ¿no? Tendrías que aislarlo. Pero si hay una puerta, no habría problema, ¿no? Entonces, simplemente tu problema sería que debes confinar en ambos lados, ¿no? Acá y acá. Algo así. ¿No? Este confinamiento podría arrancar de tu viga tranquilamente, ¿no? No habría problema en ese caso. Claro, tu viga tiene que ir continua, ¿no? Algo así. Entonces, esta parte es un hueco, ¿no? No habría problema en ese caso. Y el problema surge cuando es al revés. Es decir, cuando esto está abajo, ¿no? Ahí surge el problema. Cuando esto de acá está abajo. Ahí. Ahí ya no se puede hacer eso. Ya no podrías hacer esto. Ahí lo que tendrías que hacer es hacer que tu columneta sea continua, desde arriba hacia abajo, y caballero tendrías que generarle una abertura. Y si no quieres la abertura, lo rellenas, pero trata de que sea aislado, ¿no? Una estructura aislada, un muro aislado acá. Aislado de la estructura. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente en tu modelo sería como una carga distribuida. Y estos muros son los que aportan la rigidez. Bien. ¿Dónde estábamos? A ver. Allá en Y, ¿no? En Y. Entonces ya tenemos el área en X. Ahora vamos a obtener el área en Y. Muro 1Y son 13 muros. 2, 3. Esto lo podemos hacer un poco más rápido, pero bueno, así nomás lo hacemos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y 13. ¿No? También número de muros, 2 muros. El espesor de cada muro, 13 centímetros, y lo que va a variar es su longitud. 1Y mide de arriba a abajo 5,25. 2Y 3,05. 3Y 3,05. 4 de arriba hacia abajo 1,30 m. 5 1,35. 6 2,25. El 7 de abajo hacia arriba, todo hasta acá, 4,90. El 8 de acá hasta acá, 2,25. El 9, 3,05. El 10, 1,30 m. 11,
1,35 y el 12, 3,05 y el 13, 5,25. El área de cada muro y la suma, ¿no? La suma. Bien. Entonces ya tenemos nuestra suma. Ahora vamos a hallar la densidad de cada muro. O sea, la densidad de muros. Para hallar la densidad de muros necesitamos definitivamente de nuestra área en planta. ¿Dónde lo colocamos? Acá. Área en planta. Acá vamos a escribir el área en planta. ¿Cuánto será nuestra área en planta? Una polinomio podríamos hacer. Bien. Entonces, esa sería nuestra área en planta. Propiedades 236,73 metros cuadrados, ¿no? Esto lo ponemos acá mejor. Área en planta en metros cuadrados. Bien. ¿Dónde lo colocamos para que no moleste? Acá lo ponemos. Área en planta es 273 metros cuadrados. Área de muro tenemos 8,47, 8,44 en la dirección X y 9,72 en la dirección Y. Por lo tanto, la densidad en X sería la división de área de muros entre el área en planta. Bien. Esto es la densidad en X y la densidad en Y. ¿No? Parece muy poquito, ¿no? A simple vista. Ya. Ahora tenemos que ver que esta densidad cumpla con la densidad mínima. Entonces, para hallar la densidad mínima necesitamos de los valores que están acá. El Z, que es 0,45. El U, que vendría a ser uso, 1. El S, vamos a considerar un buen suelo, 1 también. Y el N, ¿no? SN, número de piso, 5. Bien. Entonces, con esto vamos a calcular la densidad mínima en cada dirección. Densidad mínima. En cada dirección debería haber el siguiente valor. Sería Z por U por N por S por N entre 56. Entonces, densidad mínima debería haber 0,040 como densidad mínima. Entonces, este cumple. En la dirección X cumple la densidad mínima. En la dirección Y cumple, ¿no? Y. Pero en la dirección X no está cumpliendo con la dirección mínima.
No cumple. No cumple, ¿no? Por lo tanto, deberíamos cambiar a concreto armado algunas placas, o digo, algunos muros, ¿no? Entonces, vamos a cambiar para darle... Por mientras vamos a cambiar algunos muros, ¿ya? A ver, ¿qué muro podría ser? Podríamos poner estos 4 por mientras, que sería el muro M14 y el muro M15. Por mientras. El M14 y el M15. Podríamos ponerlo por mientras como concreto armado. Entonces, para hacer eso necesitamos el módulo de elasticidad del concreto y el módulo de elasticidad de la albañilería. El módulo de elasticidad del concreto es 15.000 raíz cuadrada por raíz cuadrada de 210. Listo. ¿No? Esto es kilogramos por centímetro cuadrado. Y el módulo de elasticidad de la albañilería va a ser igual a 500 F'M, 65, ¿no? Por lo tanto, acá vamos a poner número de muros, o bueno, acá muros y número de muros, 2. Acá vamos a poner n, que vendría a ser la relación modular. N es igual al módulo de elasticidad del concreto entre módulo de elasticidad de la albañilería. 6.69. Entonces, a estos muros M14 y M15, M14 y M15 lo voy a transformar a concreto armado. Por lo tanto, son 2 muros, pero el espesor lo voy a multiplicar por N. N minúscula, por la relación modular. ¿De acuerdo? A este también. Su espesor lo multiplico por N. ¿No? Por lo tanto, ahora sí voy a recontracumplir con la densidad mínima. ¿De acuerdo? Entonces, estos 2 muros son de concreto armado. Acá vamos a poner un nuevo layer, columnas, podría ser. Entonces, esto es concreto armado. Listo. ¿De acuerdo? El muro M14 ya no se llamaría M14. Lo vamos a llamar P14, o sea, placa 14X. Y el otro también, ¿no? Placa 15X. Podemos empezar con eso. Listo. Bien, de esta manera hemos cumplido con la densidad mínima en la dirección X y en la dirección Y ya habíamos cumplido, ¿no? Y esta es la densidad mínima.
¿De acuerdo? Entonces, esta tabla iría acá. ¿Ya? Bien. ¿Tendrán alguna consulta de la densidad de muros? Álvaro, Denis, David. Exactamente. Esos muros se diseñan como placas de 15 centímetros de espesor. ¿No? Entonces, acá también debería ser placa, ¿no? Estos dos también son placas. Vamos a tener 4 placas, por mientras. Ya, ¿qué más? Entonces, albañilería confinada, todos los muros son portantes, ¿no? Cumplen con la dimensión máxima y mínima. O sea, acá vemos que todo cumple. Acá el detalle es al final. Se usará refuerzo horizontal en los muros confinados del primer piso. Bueno, vamos a utilizar en el primer y segundo piso. ¿Por qué? Pues como les indiqué, nuestro edificio son de 5 pisos. La norma indica que cuando tengas más de 4 pisos, es decir, si tú tuvieras 4 pisos, el primer piso debería tener refuerzo horizontal continuo. Continuo quiere decir que vamos a tener nuestros ladrillos, digamos, de muro, ¿no? Una hilada, 2 hiladas, así. Y vamos a tener nuestras columnetas, ¿no? Digamos acá. Y debemos colocarle acero longitudinal, así, continuo, es decir, que vaya de elemento de borde a elemento de borde. ¿De acuerdo? Eso es acero longitudinal continuo. ¿Qué cosa hace este acero? Debido a nuestra curva, desplazamiento, fuerza, si no le colocamos acero longitudinal continuo, la curva tal vez va a ser así, ¿no? Al colocarle acero longitudinal, le vamos a agregarle un poco más de ductilidad, ¿no? Mayor ductilidad, debido al gran peso que soporta nuestro muro. No. Hay una pregunta de Katare que indica que generalmente en los volados, a ver, más o menos a qué se refiere su consulta. Mm, digamos, vamos a tener 2 muros, ¿no? Y vamos a tener vigas, pero también vamos a tener un volado.
¿no? Entonces, a veces tú colocas tabiques en los volados. ¿No? Es decir, vamos a rellenar este lado del volado, vamos a rellenar este lado del volado, y también vamos a rellenar cierta parte de este volado, ¿no? Y al final le vamos a dejar una ventanita, ¿no? Ah, más o menos a eso te refieres, ¿no? Bien. Estos muros, si no están aislados, van a absorber rigidez, ¿no? Entonces, tu análisis no lo vas a contemplar eso, Juan. Lo correcto es hacer junta, independizar. La junta la tendrías que hacer acá, ¿no? Ahí. Colocarle una columneta y colocarle una columneta acá. ¿No? Entonces, de esta manera acá debería haber una junta. Acá va a haber una junta y tienes que colocarle una columneta acá y una columneta acá. Este tabique debe estar separado de tu estructura principal. Lo mismo sucede acá. Columneta acá, columneta acá. Incluso este alféizar puede estar unido a todo este tabique. Pero todo ese tabique debe estar separado de la estructura principal. ¿De acuerdo? Claro, todo tabique, bueno, el tabique debe tener sus elementos de borde que vendrían a llamarse elementos de arriostre para evitar el volteo. O sea, se diseñan ante cargas perpendiculares a su plano, ¿no? Eso lo vamos a ver en la última clase. La dimensión, el fierro que vas a colocarle acá y las dimensiones de estos elementos, se hace un diseño también. Eso lo vamos a ver, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en el análisis solo se va a considerar el peso por metro lineal. ¿De acuerdo? Exacto. Esos muros no se consideran en el análisis. Solamente se considera su peso.